Perfecto. Y puse mi correo en el chat por si alguno necesita contactarse conmigo también de manera directa. Eh, bueno, la última vez que nos juntamos hicimos un repaso de la primera parte, por así decirlo, ¿no? Que era la parte de la forma en que la racionalidad política de izquierda responde al problema, ¿cierto?, de la transformación del mundo y a la crisis de los paradigmas tradicionales. Y nos quedamos con una de sus formulaciones, no tenemos tiempo para todas, pero nos quedamos con una de las más articuladas, que es la teoría de la hegemonía de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, ¿cierto? Bueno, podríamos haber privilegiado, por ejemplo, el desarrollo que va desde el movimiento operaísta de los años 40, 50, hasta el autonomismo, ¿cierto?, de los 80, el capitalismo cognitivo de los 90, 2000 y la última parte de ese movimiento importante político que es la del empire o imperio, ¿cierto? Y multitud. Y eso hubiera sido otra línea, digamos, ¿no? Eh, o quizás podríamos habernos entretenido lo mismo con la escena post-althuseriana francesa, ¿no? Con los grandes alumnos de Althusser y lo que produjeron históricamente después de la muerte de Althusser, ¿no? Particularmente Rancière, Balibar y sobre todo Alain Badiou, digamos, ¿no? Que eso hubiera sido otro camino, ¿cierto? Pero a mí me da la impresión de que de manera mucho más clara, mucho más directa, el trabajo que se venía desarrollando en el horizonte post-marxista era más relevante de manera más inmediata. No quiero decir que lo otro no sea importante. ¿Por qué? Porque es el que tiene más impacto en la reconfiguración de las prácticas de izquierda, la racionalidad de izquierda en América Latina. Entonces, la teoría de la hegemonía y de la razón populista es, por así decirlo, el horizonte natural que organiza cierta izquierda progresista latinoamericana. Pero la otra ventaja es que esta teoría posmarxista y esta razón populista, ¿cierto?, de la Clau y Mouffe, están alimentadas por una lectura del proceso histórico latinoamericano. O sea, no es posible entender el concepto de hegemonía de la Clau sin entender primero cómo él caracteriza tempranamente el populismo en América Latina. ¿Cómo se diferencia, por ejemplo, él de las teorías marxistas clásicas o de las teorías, cierto, sociológicas norteamericanas, ¿cierto? Porque las teorías sociológicas norteamericanas conciben el populismo como un defecto en los procesos de modernización, como un resabio de estructuras valórico-culturales premodernas, ¿cierto? Y entonces la existencia del populismo con sus liderazgos carismáticos y sus procesos de movilización de afecto delata la condición imperfecta de la modernidad latinoamericana. Esa sería la teoría estructural funcionalista, básicamente, ¿no? En cambio, para los marxistas, el populismo es un resabio de un proceso de desarrollo capitalista imperfecto, ujú, en el que la contradicción central entre capital y trabajo todavía no cuaja suficientemente porque hay elementos marginales respecto del conflicto central que tienen un peso desproporcionado y que se resolverá en la medida en que se avance en la implementación propiamente tal del modo de producción capitalista. Es decir, que para la teoría marxista más convencional latinoamericana, el populismo está vinculado con la condición imperfecta del modo de producción capitalista. Este es un debate, por ejemplo, que en México tuvo otro cariz, pero es exactamente el mismo, que es cuando Roger Bartra muestra, a propósito del debate sobre los modos de producción, que para los marxistas en general, los movimientos campesinos e indígenas son resabios de un modelo precapitalista, de un modelo señorial clásico. Y ese es el error analítico de los análisis marxistas porque no entienden que los movimientos indígenas y campesinos no son un resabio, sino que son una realidad efectiva de la sociedad latinoamericana. Entonces, el debate en torno a la conceptualización del campesinado en México es equivalente al debate en torno al papel del populismo en Argentina, por ejemplo, que es lo que discute propiamente tal la Clau, antes de irse a Inglaterra. Bueno, pero sea como sea, digamos, y esto lo digo porque después precisamente de acá sale la segunda versión de la teoría del populismo, ¿no? Que es la teoría contemporánea, ¿cierto? Esto lo decía porque este era como el horizonte primero, ¿cierto? Pero después nos introdujimos en un segundo momento, que es el momento relativo a lo que se ha llamado el antropoceno. Entonces, yo he leído atentamente los posts, hay gente que entiende perfectamente qué es lo que está en juego en el antropoceno. Hay en el mundo anglosajón un debate en torno a la conceptualización misma del antropoceno y en torno a su periodización.
Por un lado, enfatizar el antropoceno como el impacto de la erosión o la contaminación producida por la agencia humana parece homologar en el concepto de agencia humana los distintos actores como si todos fueran equivalentes, eh, borrando, si ustedes quieren, las diferencias socioeconómicas, étnicas, geográficas que habrían contribuido a este proceso de deterioro ambiental y de crisis ecológica, ¿cierto? Como si el hombre, en términos abstractos y genéricos, fuera el culpable del antropoceno. Pero ¿qué es el hombre? Es la pregunta de Marx, ¿cierto? En la cuestión judía, ¿no? ¿Qué es el hombre? ¿Cierto? No existe el hombre en abstracto, más allá de la formulación jurídica de la filosofía burguesa. Entonces, el antropoceno pareciera obliterar o homologar, digamos, todos los tipos de agencia y de posicionamientos sociales bajo la figura de, el hombre, digamos, ¿no? Esa es una de las críticas que hay. Y la otra crítica, por cierto, es que la mayoría de la gente ubica, por así decirlo, el Big Bang del antropoceno, ¿cierto? Lo ubica a partir de, el desarrollo de la revolución industrial. Y de manera más filosófica, a partir de la matematización, ¿cierto?, del mundo propia de la racionalidad moderna, digamos, del gran siglo XVI, XVII, digamos, ¿no? Eh, pero si uno ubica demasiado esquemáticamente el antropoceno en el siglo XVIII, ¿cierto? Revolución industrial, siglo XVII, XVIII, eh, pareciera ser que uno está obliterando lo que en la tradición del pensamiento marxista se llama la acumulación primitiva. Es decir, la serie de procesos de destrucción y devastación humana y natural, o sea, ecológica en el sentido más amplio, ¿cierto? Que son condición de posibilidad para el proceso de revolución industrial del siglo XVIII. Me refiero, por supuesto, a la conquista y destrucción de África y de América en el siglo XV, XVI, ¿no? Entonces, uno podría preguntarse si, por ejemplo, la decimación de la población en la provincia del Yucatán en el siglo XVI, que bajó de 1 millón a 120.000, según Magnus Morner, un viejo historiador, ¿cierto?, norteamericano que trabaja con la conquista de México. Si esa pérdida, esa baja brutal de la población en el siglo XVI, ¿cierto?, debido a las matanzas indiscriminadas, debido a la peste, a la sífilis, etcétera, ¿pertenece o no pertenece al antropoceno? Eso no es consecuencia. Puede ser o no pensada desde el punto de vista del antropoceno. Entonces, hay un montón de debates que se abren ahí, ¿se dan cuenta? Y la pregunta que uno podría hacer es si es que efectivamente el antropoceno puede ser explicado desde el punto de vista de la historicidad autorreferencial europea, es decir, de su marco histórico y temporal, de su comprensión de la historia, o ya en tanto que tal el antropoceno implica romper con la autorrepresentación de la historicidad europea y mostrar, digamos, que Europa, ¿cierto?, pende fundamentalmente de infinitos procesos de acumulación, o acumulación primitiva, si ustedes quieren, que permiten que historia se constituya, ¿cierto?, en una unidad con historicidad. Por ejemplo, ¿no? Hay otro debate muy interesante respecto de la forma en que Europa traduce a América, ¿no? Por supuesto, aquí podríamos identificar tres momentos. Hay un momento central que es el momento del encuentro de las cartas de descubrimiento, las cartas de conquista. Ustedes recordarán la carta de 1521, 22, 23 de Cortés al emperador, la carta de Colón a Sant'Ángel, las cartas de Valdivia a los reyes. Hay una cantidad de cartas y crónicas que lo que hacen es traducir la facticidad americana, ¿cierto?, a las categorías europeas, ¿no? Mediante un proceso de escritura que es comparativo, ¿no? O sea, América es fundada en la palabra a imagen y semejanza de Europa, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes encontrarán cartas donde se dice las gentes de acá son tan prolíficas como las del norte de Europa o las del sur de Europa, o cosas así como las cartas de Valdivia son espectaculares, ¿no? Las frutillas, que ustedes llaman fresas en México, las frutillas son tan grandes y dulces que no tienen comparación con ninguna de las que se producen en España. Cosas así, ¿no? Entonces, todos estos gestos de valoración ya son formas en que, por decirlo así, ¿no? El logos europeo está dando cuenta de su diferencia con América, digamos. Está traduciéndolo, ¿no? Un proceso de traducción, pero también de fundación, un proceso bautismal que funda América por la palabra, ¿no?
Y lo hará también con la pintura, etcétera, ¿no? Pero entre el siglo XVII y el siglo XVIII se produce otro momento central en esta configuración, que son los viajes, ¿cierto? De naturalistas y científicos europeos para dar cuenta, hacer un catastro, desarrollar un mapa topográfico y de especies, botánico, demográfico, etcétera, de América. Y por supuesto acá tenemos los viajes de Darwin, pero también quizás el famoso viaje de Humboldt, ¿cierto? Y precisamente hay todo un debate en torno a Humboldt últimamente que tiene que ver con esto del antropoceno, ¿no? Porque en Humboldt está la fundación de América, la creación de la naturaleza como entidad orgánica articulada, ¿cierto? Y después, por supuesto, una serie de scholars latinoamericanos contestaron a la idea de que Humboldt es el fundador de la naturaleza, mostrando que Humboldt en realidad todo lo que escribe se lo debe a científicos mexicanos y españoles que en el siglo XVII y XVIII venían acumulando un conocimiento de la naturaleza. También el debate no es quién fue primero, el debate es cómo esta racionalidad científica está sistematizando un concepto de naturaleza, un concepto, ¿cierto?, de América que, por ejemplo, una profesora norteamericana muy importante, Mary Louise Pratt, ¿cierto? Llamó la traducción de América a Imperial Eyes, ojos imperiales, a los ojos imperiales, ¿no? Ojos imperiales. Sin embargo, hay un tercer momento que es fundamental para pensar América Latina, que es el siglo XIX, que es el siglo de las pacificaciones y es el siglo de las unificaciones nacional soberanas, o sea, ya no es la colonia, ¿cierto? Sino que ahora son estados-nación y la primera condición para un estado-nación es la unificación territorial para fortalecer la soberanía y la unificación territorial pasa por dos procesos básicos. Una es el exterminio de las poblaciones indígenas, ya sea mediante el asesinato genocida directo, como en Argentina con las famosas guerras de las campañas del desierto o en Chile con las guerras de la Araucanía, o ya sea mediante la reclusión de la población indígena en territorios inhóspitos y totalmente ajenos a la historia de estas comunidades, el caso de México y Centroamérica, ¿no? Entonces, eso era necesario. Y lo segundo, junto con estos procesos que se conocen como pacificaciones, el segundo proceso fundamental fue el de dar cuenta del territorio. Entonces, viene todo el desarrollo ahora de un tercer momento de traducción de la naturaleza a la lógica del capital, que es el momento de la construcción de los mapas nacionales. Entonces aquí también hay otra vez una oleada de científicos en la primera mitad del siglo XIX, europeos que vienen a realizar mapas, pero ahora ya son mapas sobre recursos y riqueza, fronteras, ¿cierto?, que permiten a la nación calcular su proyección. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando nosotros hablamos de antropoceno, de una u otra forma, parece que estamos homologando una serie de procesos históricos bajo un recorte temporal que compete a la historicidad europea. Y sin necesariamente asumir una posición de colonial, quizá sea pertinente complementar, ¿cierto?, esa narrativa del antropoceno con estos procesos de configuración que funcionan como condición de posibilidad para esta crisis histórica del capital, por así decirlo, ¿no? Esa sería una de las segundas objeciones que hay en este momento. Por eso, por ejemplo, un marxista norteamericano llamado Jason Moore, ¿cierto? Escribió un libro que ya está traducido al español y que está disponible en la red, etcétera, ¿no? Que se llama, ¿cierto? Se llama Antropoceno o Capitaloceno. Entonces, lo que quiere hacer es romper con la noción más genérica de antropoceno y presenta la noción de capitaloceno como si fuera, ¿cierto? Como si fuera una contribución que podría permitir ciertas precisiones cronológicas, conceptuales, históricas. La famosa Donna Haraway, esta señora que fue muy importante en los, bueno, todavía es muy importante, por cierto, ¿no? Pero que fue la que inaugura una quiebra en las humanidades clásicas cuando escribe este famoso manifiesto sobre mujeres, cyborgs, y androides, no, ya no me acuerdo el título, ¿no? Cyborgs, Simians and Women, ¿cierto? Esta señora hace poco sacó un libro que se llama Seguir con el problema, ¿no? Interesante, y porque claro, lo que ella está presentando es la cuestión de la agencia, ¿no? Está discutiendo la cuestión de la agencia, ¿no? Pero ahí también instala la posibilidad de pensar en este proceso geológico como Chuluceno, que está muy buena esa, el Chuluceno.
Y así hay algunas otras categorías que andan dando vuelta. Pero entonces yo no quiero esconder que hay problemas, porque yo creo que en algunos de los posts de ustedes hay la sugerencia de que la categoría parece ser muy genérica y eso me parece muy bien, digamos, ¿no? Desde un punto de vista más abstracto, no hay mayor diferencia entre antropoceno y capitaloceno. Eh, pero esto es de un punto de vista más abstracto. ¿Por qué? Porque el antropoceno sería la realización planetaria de la metafísica. Sería la destinalidad propia de la metafísica articulada como tecnocapitalismo o como Gestell. Gestell es la palabra que usa Heidegger para referirse precisamente a este enframing o embarcamiento del mundo moderno, ¿cierto? En la época de la imagen del mundo. ¿Y por qué no hay diferencia? Porque el presupuesto fundamental de la configuración de la metafísica occidental es precisamente la determinación del hombre como animal racional, ¿cierto? Esta es la famosa articulación aristotélica del sum logon econ, ¿cierto? O sea, de la vida cualificada, ¿cierto? Que produce dos efectos fundamentales. Uno es que produce una jerarquización de los tipos de vida, no solo como dice Agamben entre soes y bio, ¿cierto? Sino la vida del hombre como la vida racional, la vida que posee logos, ¿cierto? La vida que posee discurso articulado, pero también instala precisamente al hombre como aquel que tiene a disposición, ¿cierto? Por así llamarlo en la naturaleza, la physis, ¿cierto? Eh, entonces, desde un punto de vista abstracto, capitaloceno y antropoceno dicen lo mismo. ¿Cierto? O sea, más allá de las precisiones que me parecen pertinentes, ¿no? De reconocer de que los europeos cuando piensan en el antropoceno piensan en su propia crisis de historicidad acotada, cuestión que se hace absolutamente relevante de nuevo a propósito de la crisis geopolítica actual, digamos, ¿no? A pesar de eso, desde el punto de vista más genérico o más abstracto, más filosófico, antropoceno y capitaloceno dicen lo mismo en la medida en que lo que dicen es que accedemos a un nuevo régimen de finitud. Quizás esto es lo más relevante que uno podría colegir desde la lectura de Labatut hacia la lectura de Biolac. Independiente de que Alan hace una observación muy importante relativa al hecho de que en Biolac no solo faltan las citas y los debates teóricos, porque estos son artículos que él hizo o le tradujeron, no son los libros, ¿no? Pero tampoco cita mucho, es verdad, no cita. Independientemente que Violat se juega aquí una lectura heideggeriana de primer nivel, pero que no está explícita en los textos, digamos, ¿no? Y más que marxista heideggeriana, yo diría que de segunda mano recibe la teoría de la autovaloración y ese hegelianismo del sujeto absoluto, etcétera, de segunda mano, pero es más bien una operación heideggeriana. Pero más allá de eso, a mí lo que me interesa es mostrar que el paso desde la Batut como una tematización, no como un referente teórico, sino como una tematización, porque la literatura nos importa en la medida en que la literatura tematiza, es decir, propone una experiencia, ¿cierto? Una determinada experiencia a la imaginación, ¿cierto? Que exige suspender las preguntas convencionales porque exige hacer esa experiencia de imaginación, ¿no? Entonces, el paso de la batuta a Piolac tiene que ver precisamente, diría yo, ¿no? Con la paulatina inscripción de una nueva experiencia de la finitud, de un nuevo registro de la finitud. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir este registro de la finitud? Por supuesto, quiere decir, ¿no? Que desde la Batut hasta Biolac lo que se hace claro para nosotros es que cambia nuestra relación con la temporalidad, cambia radicalmente la relación con la temporalidad. La relación con la temporalidad, de una u otra forma, queda, por así decirlo, cancelada. Eso es quizás lo más importante, ¿no? Paralelamente, Mark Fisher, ¿cierto? Que escribe estos famosos textos en un blog que se llama Key Punk, alguien los citó, de hecho, que los conocía, etcétera, y que escribe, ¿cierto? Capitalismo realista o realismo capitalista, siempre me confundo la traducción, realismo capitalista, ¿cierto? Eh, lo que está haciendo es precisamente capitalizar el diagnóstico de Jameson. Y Jameson es el primero que hace este gran análisis de la transformación cultural del capitalismo tardío, ¿cierto? O sea, en los años 90
Jameson publica un libro que cambia radicalmente la relación con la tradición cultural y con los estudios culturales. Ese libro se llama Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío, ¿cierto? Y ese libro se tradujo al español como Posmodernidad y algo más, y también después se volvió a traducir en dos tomos, ¿cierto? Como, ¿cierto? Contradicciones culturales del capitalismo uno y 2, ¿cierto? Pero la tesis central de ese libro es que la crisis posmoderna, no la posmodernidad estética de los años 60, 70, la arquitectura, etcétera, sino la crisis de lo que se conoce como la posmodernidad, esto es la crisis cuya primera formulación estuvo a cargo de Jean-François Lyotard, cuando Lyotard le encargan un reporte sobre el estado de la educación superior al gobierno de Canadá y escribe, ¿cierto?, el informe sobre la posmodernidad, ¿cierto? Y de ahí sale el famoso libro La posmodernidad explicada a niños, etcétera, ¿no? Entonces, respondiendo a esa escena, ¿cierto? Jameson, el marxista norteamericano, ¿cierto? Que ya había escrito un libro fundamental, un libro que es probablemente el eje de la crítica cultural marxista o de la crítica literaria marxista, un libro que se llama Political Unconsciousness, pero que en español se tradujo como Documentos de Cultura y Documentos de Barbarie. Es curioso porque Political Unconsciousness es la tesis central, ¿no? Pero al español se traduce documento de cultura, documento de barbarie. Como ustedes saben, esta es una frase de Benjamin, ¿no? No hay ningún documento de cultura que no sea inmediatamente un documento de barbarie y que es el epígrafe o el colofón, ya no recuerdo del libro de Jameson, pero eso adquiere el título en español, ¿no? Entonces, en este libro, en Political Unconsciousness, ¿cierto? O en documentos de cultura, documentos de barbarie, Jameson repasa lo que se conoce como el postestructuralismo. Esto es, repasa la recepción americana de Lacan, de Foucault, de Derrida, pero sobre todo de Deleuze y Guattari, que son estos franceses, ¿no? Que vienen trabajando desde los años fines de los 70, ¿cierto? Los 80, con la figura de la esquizofrenia como configuración del capitalismo, ¿no? Capitalismo y esquizofrenia, ¿no? Los famosos dos tomos de capitalismo y esquizofrenia, el primero se llama El Antiedipo, el segundo se llama Mil Mesetas, pero y otras cosas más, ¿no? Entonces Jameson viene repasando esto, viene repasando lo que significó el postestructuralismo desde el punto de vista político. ¿Ah? Eso es Political Unconscious. Pero después, el 90, 91, saca esto de el posmodernismo, la lógica cultural del capitalismo tardío, y como ustedes se dan cuenta en el mismo título, hay una promesa, que es que él trata de establecer una correlación entre las producciones intelectuales teóricas contemporáneas y la última etapa del capitalismo, al que, usando la terminología de Ernest Mandel, el famoso marxista trotskista americano, llama capitalismo tardío, ¿no? Mandel es el que tiene este famoso tratado que se llama Late Capitalism, ¿no? Que capitalismo tardío, ¿no? La tesis central de Jameson, por lo tanto, ahora es, en los 90, que la posmodernidad, ¿cierto?, es una época que no puede pensarse a sí misma con las categorías históricas con las que pensábamos la historia, con las categorías con las que podemos pensar la historia. Es decir, que el posmodernismo es el agotamiento radical de las categorías con las que es posible pensar cada época. ¿Mm? Entonces, básicamente lo que está diciendo es que la posmodernidad es el agotamiento radical de la historicidad, es decir, de nuestra relación con la temporalidad histórica. ¿Por qué? Porque la posmodernidad es la proliferación, ¿cierto?, de categorías al punto en que no hay una organización conceptual referencial que nos permita restituir una relación con la totalidad compleja de la historia. En la medida en que no tenemos las herramientas conceptuales precisas para dar cuenta de la complejidad de la historia, accedemos a una experiencia que es la experiencia de la impotencia de dar cuenta de esa facticidad. La facticidad histórica, por lo tanto, ya no es representable con las categorías que configuraron los paradigmas de la modernidad. Hacemos entonces una experiencia de impotencia en la medida en que somos incapaces de dar cuenta de lo que podríamos llamar, aparece como un modo inédito de facticidad, un modo inédito de facticidad, ¿no? Es que sea inédito, ¿cierto? Inédito de facticidad significa que es una experiencia con lo real para la cual no podemos, ¿cierto?, dar sentido.
La propuesta de Jameson, que siempre es el problema, ¿no? El problema con todas estas personas que piensan estas cosas, que es muy importante, es que no se quedan solo con el problema, sino que tratan de pensar, ¿cierto?, una salida. Y la salida que propone Jameson, por supuesto, ¿no?, es la de seguir manteniendo una perspectiva crítica, aun cuando la posmodernidad es la época en la que no tenemos categorías para pensar críticamente el presente, pero mantener una actitud crítica y reconfigurar esquemas tentativos que nos permitan ir dando cuenta de lo real, esquemas tentativos. Y él usa una palabra ahí que se hizo famosa, que es la palabra de portulanos. Los portulanos son los esbozos de mapa que los marinos portugueses en el siglo XIV, XV hacen cuando están circunnavegando Europa o África. Como no existe la cartografía moderna, lo que estos marinos hacen es que van haciendo dibujos y con esos dibujos se van orientando en la navegación. Y esos dibujos que son algo así como la prehistoria de la cartografía contemporánea, esos dibujos se llaman portulanos, ¿cierto? Y esos portulanos después se circulaban entre los marinos en los puertos porque eran como señales de ruta, por así decirlo, ¿no? Entonces él usa, Jason, que además de una erudición infinita, ¿no?, usa ese ejemplo de los portulanos para decir que el pensamiento crítico contemporáneo tiene como tarea la creación de portulanos que nos permitan ubicarnos en un momento histórico en el que no podemos restituir la noción de racionalidad, de sujeto, de sentido de la historia y sobre todo en la que parece imposible restituir la noción de totalidad, ¿cierto? La noción de totalidad. Pero eso produce no solo un quiasma o una crisis en el orden categorial, ¿cierto?, del pensamiento moderno, ¿cierto? Una crisis que se conoce como la crisis de historicidad o la crisis de referencia o la crisis política, sino que también produce una experiencia de desazón, una experiencia de desorientación constitutiva, digamos. Entonces, Fisher, que está al otro lado del Atlántico, ¿no? Y que interesantemente es un profesor de Community College, que no son propiamente los centros universitarios dominantes en Inglaterra, sino que son como los centros alternativos de educación para clase obrera, ¿cierto? Como profesor ahí hace una experiencia, ¿cierto? Y desarrolla un tipo de aproximación crítica cultural que es muy fantástica porque está muy bien orientada en términos teóricos. Fisher ha leído muy bien a Jameson y a Zizek, pero también ha leído muy bien la tradición francesa, ha leído muy bien el debate inglés respecto de las transformaciones de la cultura, etcétera. Y además, y esto me parece a mí muy interesante de Fisher, Fisher teoriza desde su propia experiencia pedagógica, de su experiencia con los estudiantes, de clase obrera, en los institutos intermedios y de la experiencia de la crisis cultural del Partido Laborista, etcétera, ¿no? Y en ese horizonte él logra desarrollar una posición, que es la que conocemos, ¿cierto?, como la del realismo capitalista, digamos, ¿no? Que es una posición crítica y que es integral porque es capaz de mostrar las dimensiones psicosociales junto con las dimensiones sociopolíticas y las dimensiones disciplinarias de poder, etcétera, ¿no? Eh, Lamentablemente, claro, porque además tiene un par de estudios sobre literatura que son muy importantes, pero que no circulan mucho. Y después, por supuesto, tiene la compilación, ¿cierto?, de todos sus escritos en el blog Kipang, ¿cierto? Y esos escritos aparecen, por supuesto, tematizados en sus libros. Y después tiene una serie de clases. Él tenía planificadas 14 clases y alcanzó a dar 5 clases, la última de lectures, de last lecture, la última clase, 5 clases que se editaron y se conocen como comunismo ácido. ¿Ah? Comunismo ácido. No se llaman como, no, perdón, ese es el tema, se llaman deseo postcapitalista, Post-Capitalist Desire. Pero alcanzó a dar las cinco clases de 14, ¿no? Y por supuesto murió, no sé si saben cómo murió, pero se suicidó porque tenía un cuadro depresivo fuerte y no recibió atención médica adecuada, digamos, ¿no? O sea, fue ejemplo de sus propias configuraciones teóricas, digamos. O sea, no es que se suicidó, digamos, renunció, no, tenía un padecimiento efectivo y no recibió, ¿cierto?, atención adecuada. Yo diría incluso se suicidó, fue suicidado, diría yo, fue suicidado. ¿Eh? Como Artaud cuando escribe sobre la muerte de Van Gogh y dice Van Gogh, el suicidado por la sociedad. ¿Cierto? El suicidado por la sociedad. Yo creo que fue suicidado. No sé si se entiende que no es que fue una decisión soberana de un sujeto que decide terminar, sino que fue víctima
proceso de burocratización de la salud pública, digamos, en Inglaterra, ¿no? Ahora, la cuestión con Fisher es que Fisher efectivamente integra esta serie de análisis, pero yo diría que paralelo a lo que hace Fisher, ¿cierto? Con menos punta política, porque Fisher es un militante, un activista político, un activista de blog, está interesado en apostar por la juventud, por procesos de cambio, ¿cierto? Responde a una escena política muy, muy específica, ¿no? Fue parte de los movimientos laboristas, ¿cierto? Que querían volver a las bases del laborismo, ¿cierto? A diferencia de Fischer, de manera mucho más filosófica, si ustedes quieren, pero con una orientación similar, está el trabajo de Bernard Stiegler. Lo interesante es que el trabajo de Bernard Stiegler llega a Inglaterra precisamente a propósito, ¿cierto?, de una serie de traducciones, ¿cierto? Tú estuviste ahí, Alan, ¿no? ¿Estuviste estudiando por ahí en esas partes o no? ¿En dónde? En Goldsmith. Ah, sí, pero Stigler creo que estuvo ahí como varios años antes. Y Fisher también, creo que al final de su carrera también se convirtió en profesor, pero no recuerdo si de Goldsmith o no. Sí, estaba ahí, ahí fue donde estuvo los últimos años, sí. Entonces Ah, sí había como mucha actividad alrededor de claro, su no, figura. sí. Goldsmith en ese tiempo, sí, yo recuerdo que te hizo una carta, parece, cuando te fuiste para allá. Recuerdo que Goldsmith era uno de los centros interesantes de alta discusión que había en ese momento, ¿no? Pero te decía, ¿por qué Stigler? Porque Stigler es interesante en el sentido en que él, como buen francés, le pone una terminología bastante cartesiana, bastante técnica a los mismos procesos que está escribiendo Fischer, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando Fisher habla sobre el problema de la configuración de unos saberes psiquiátricos medicalizados que suprimen la experiencia lúdica y configuran procesos tardíos de subjetivación, procesos fallidos de subjetivación, eh, Stigler propone analizar la complementariedad entre organología y farmacología, ¿cierto? Es decir, entre el desarrollo exosomático o extracorporal, digamos, de las prótesis tecnológicas, junto con, y la adaptación del cuerpo a ese desarrollo organológico, junto con con el análisis de la farmacología, digamos, que es complementaria o suplementaria, diríamos, para decirlo en francés, suplementaria, ¿cierto?, de esta transformación. Ahora, en ese horizonte entonces que nos interesaba llegar a la cuestión de la experiencia de finitud, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, en esa línea de trabajo, ¿cierto? De lo que estamos hablando es de una transformación del horizonte emancipatorio moderno. Ya no es posible hablar en términos de emancipación tradicional, ¿cierto? Pero si volvemos entonces a lo que les decía yo con Labatut, lo que pasa desde Labatut hasta Violac, pero no porque Violac sea un referente central, Violac es una actualización de las tesis heideggerianas, si ustedes quieren, ¿no? Una inteligente actualización, pero una actualización a fin de cuentas, ¿no? Pero lo que está en juego, digamos, en esa entrada con la Batut es que la Batut tematiza lo que podríamos llamar la creciente expropiación de la mundanidad del mundo. ¿Mm? La creciente expropiación de la mundanidad del mundo. Lo explico en un segundo y de ahí voy a pasar si tienen preguntas o si tienen algún comentario, ¿no? Pero la creciente expropiación de la mundanidad del mundo requiere entender de que en la analítica existencial de Heidegger, ¿cierto? La analítica existencial generalmente es lo que está en la primera parte de Ser y Tiempo, el libro de 1927 de Heidegger, pero en rigor comienza con el seminario de 1922 sobre Aristóteles, ¿no? Y llega hasta el 29 sobre problemas fundamentales de la fenomenología, ¿no? O más allá incluso, ¿no? Pero se tiende a decir que la analítica existencial formalizada es la primera parte de Ser y Tiempo. Y la analítica existencial trata respecto de la configuración, ¿cierto?, del universo de sentido del Dasein. El Dasein, ¿cierto?, como ser ahí del ser, ¿cierto?, es efectivamente el hombre, pero el hombre no desde el punto de vista de la antropología o de la filosofía moderna, desde el punto de vista del sujeto, ni tampoco desde el punto de vista de las distintas disciplinas que trabajan con el hombre, como la psicología, la sociología, la economía. Por tanto, hay una diferencia constitutiva entre Dasein y hombre, en el sentido corriente, como nosotros hablamos del hombre, ¿no? ¿Qué es el hombre, etcétera, ¿no? El Dasein más bien refiere a la experiencia misma de la existencia, ¿cierto? Y la condición fundamental o la característica constitutiva del Dasein es su pobreza.
su precariedad, llamaríamos hoy en día, ¿no? Su pobreza, ¿cierto? Lo que le obliga a arrojarse al mundo. Pero en ese arrojo al mundo, el mundo mismo, ¿cierto? Se presenta como un caos. Y por tanto, la relación que el Dasein establece con el mundo es ya siempre una relación práctica o técnica, porque consiste en organizar el caos para producirlo como mundo. Y en este arrojo hacia el mundo, ¿cierto? En este arrojo hacia el mundo, donde el Dasein en su precariedad constitutiva, esto es, en su finitud constitutiva, se arroja al mundo para producir técnicamente el mundo como un mundo habitable, nunca lo hace solo, nunca lo hace aisladamente, como el ego cartesiano o como el sujeto del liberalismo. El Dasein siempre ya está en el mundo con otros, in der Weltsein, ¿no? O siempre ya está, ¿cierto?, en la medianía del Mitsein, del ser, ¿cierto?, con otros ahí. Por tanto, la experiencia constitutiva del Dasein es la experiencia, ¿cierto?, de la producción técnica del mundo, de la configuración técnica del mundo. Por tanto, no hay afuera de la técnica. Por tanto, no hay una época que sea técnica específicamente. Todas las épocas tienen su propia tecnicidad, ¿cierto? Precisamente porque en toda época la primera cuestión que debe resolver, ¿cierto? El design es es la de la configuración del mundo, ¿cierto? La configuración del mundo. Es decir, es la de la habitabilidad del mundo, ¿cierto? Entonces, esto es algo que Violac desarrolla muy bien en Heidegger, Marx, Heidegger y la époque de la technique, ¿no? Así se llama el libro. Lamentablemente no está traducido, ¿no? Pero entonces, ¿cierto? Nosotros tendemos a pensar de que hay momentos pretécnicos o pretecnológicos, que no es lo mismo, ¿no? Pero momentos donde hay una relación más fluida o natural con la naturaleza, no hay técnica. Y eso es ingenuo, lo que pasa es que estamos pensando la técnica desde el punto de vista de la tecnología moderna. ¿Ah? Pero el hecho de que, por ejemplo, las comunidades indígenas que están perdidas en el Amazonas tengan una relación con la naturaleza más fluida no significa que sea natural en el sentido ingenuo, sino que ahí opera otro tipo de desplazamiento dispositivo técnico, práctico, ¿cierto? Y además el mito de que existen culturas pretecnológicas es el mito de que hay culturas que están en una relación verdadera con la naturaleza, sin considerar el papel tecnológico que tiene el mito, pero esa es otra discusión. La pregunta entonces es, si no hay época técnica, porque toda época es esencialmente una relación o una configuración técnica de la existencia, de la habitabilidad del mundo, entonces, ¿qué hace que el mundo moderno sea considerado como el mundo de de la técnica, ¿no? Y aquí es donde es importante esta distinción entre técnica y tecnología, porque para Heidegger la técnica es constitutiva. Si lo dijéramos con Stigler, diríamos que la técnica es co-originaria. Co-originaria. Esta es la palabra que usa Stigler, ¿no? Para Stigler, la tecnología es co-originaria con el proceso de hominización, ¿no? Este es el momento en que Stigler recurre a André Leroy-Gourhan, que es un famoso, ¿cierto?, arqueólogo, paleontólogo, ¿cierto?, francés, que tiene un libro, un par de libros fundamentales, uno de ellos se llama El gesto y la palabra, ¿no? Y este señor lo que hace es que analiza, ¿cierto?, la evolución de los córtex, ¿no? Perdón, la evolución de los sílex, de la piedra pulimentada que va transformándose en herramienta y descubre que hay algo así como una progresión, ¿cierto? Equivalente entre la sofisticación de la piedra y el desarrollo de la capacidad sináptica cerebral, es decir, que hay una evolución de la corteza, del córtex cerebral junto con el desarrollo tecnológico. Esa es la hipótesis de él, ¿no? Y por tanto, lo que el tipo plantea radicalmente es de que el proceso de hominización, es decir, el hecho de que nos convertamos en hombres, digamos, ese proceso de hominización es cooriginario con el desarrollo de la tecnología. No es que la tecnología sea artificial y el hombre sea natural, sino que los dos estamos mutuamente creados, ¿ah? Y eso es lo que se llama, eso es lo que se llama después con Derrida tecnicidad originaria. La tecnicidad originaria, es decir, habría una condición originaria de la tecnicidad y no derivativa, no secundaria, no artificial, no externa, ¿cierto? Y por supuesto, eso conllevó al debate a propósito, el famoso debate del bipedalismo, ¿no? Que es el debate respecto de que realmente el momento de hominización no tiene que ver, ¿cierto?, con el desarrollo cartesiano, darwinista de la bóveda cerebral, de la capacidad cerebral, sino que con el proceso, ¿cierto?, de emancipación de las extremidades superiores, ¿cierto?, que nos permitió ser bipedales
Y al liberar esas extremidades establecemos una interacción con el mundo y con el horizonte, el espacio y con la temporalidad que este espacio promete. Y por tanto esto constituye el proceso mismo de hominización, su interacción o co-creación técnica con el mundo. Por tanto, desde la experiencia misma de la hominización, la variable del horizonte de indeterminación es fundamental. La experiencia de la infinitud es fundamental, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, claro, todo esto parece muy abstracto, pero es muy sencillo al final, porque lo que están diciendo estos tipos es que no existe algo así como un momento pre-tecnológico o pre-técnico. Siempre hemos estado en la técnica. ¿Cierto? Siempre hemos, porque en eso somos, digamos, somos producción, ¿cierto? Cooriginaria, estamos siempre inscritos en esa especie de tecnicidad originaria. A mí me interesa mucho eso porque, por ejemplo, en México, un autor como Bolívar Echeverría, es capaz de mostrar precisamente cómo la experiencia barroca es la producción, ¿cierto? Es la producción técnica de una posibilidad larvaria al interior de la razón hispana, la razón colonial hispana, ¿no? Entonces, ¿qué es el barroco? El barroco es la producción simbólico-cultural de una prótesis de la existencia que permite habitar en el corazón del etos, ¿cierto? Racional, etcétera, ¿no? Sin totalmente desaparecer, ¿no? Pero la lógica de esa argumentación ya está totalmente posibilitada por comprender la relación con la prótesis de una manera no ingenua. Es decir, para llegar a comprender la idea de prótesis cultural, habríamos necesitado entender primero la idea de tecnicidad originaria, ¿cierto? Por eso es tan importante esto. Entonces, acá es donde voy, ¿no? Entonces, ¿por qué si es que hay tecnicidad originaria, si es que no hay afuera de la técnica, por decirlo de manera sencilla, por qué hablamos de la época moderna como la época de la técnica? Y aquí es donde, aparte de que hay problemas de traducción entre technique, technique and technology, ¿cierto? Aparte de eso, la cuestión fundamental es que la época moderna se constituye ya no solo mediante la relación técnica constitutiva del mundo, la relación que el Dasein establece como condición de posibilidad de su habitabilidad, sino que se produce como abstracción del mundo. Abstracción. La palabra abstracción es importante, Alan, porque aparece también en la teoría marxista, ¿no? Es central esta cuestión, ¿no? Aparece como abstracción, ¿cierto? Abstracción, es decir, como una formalización matemática del mundo, literalmente, ¿no? Entonces, esto es lo que permite hablar, lo que le permite a Heidegger hacer, por un lado, ¿cierto? Una crítica de la época moderna, ¿cierto? Como crítica de esta matematización que permite ahora no relacionarnos pragmáticamente, prácticamente con el mundo para hacerlo habitable, sino que nos devuelve al mundo como imagen. Nos devuelve al mundo como imagen. Ya sea la imagen fotográfica del mundo desde la luna o sea la imagen matemática del mundo derivada, ¿cierto?, de la abstracción racional del siglo XVI-XVII, digamos, ¿no? Y esta abstracción, ¿ah?, es una expropiación del mundo. ¿Por qué? Porque es la subordinación de la experiencia constitutiva de la existencia del Dasein, es la subordinación de esa experiencia constitutiva de la existencia como existencia práctica orientada a hacer el mundo vivible, digamos, ¿no? A partir de imponer sobre ella una imagen matematizada o una imagen, ¿cierto?, abstracta, formalizada. Y el predominio de esta abstracción es el predominio de la teoría. Eso es lo que dice Heidegger. Este es el predominio de lo teórico, ¿cierto? Porque subordina la practicidad de la relación del Dasein con el mundo, lo subordina a esta imagen matematizada o a esta imagen conceptualizada, si ustedes quieren. Y la configuración de la racionalidad cartesiano-newtoniana moderna sería el primer momento de sistematización de este proceso de abstracción matemática de la técnica que deriva en el desarrollo científico-tecnológico, ¿cierto? Pero el segundo momento no sería necesariamente la revolución industrial, que sería la consecuencia histórica de este primer momento, ¿cierto? O la segunda, llamada segunda revolución tecnológica, sino sería actualmente lo que se llama hoy en día como la tercera revolución tecnológica, que sería la época de los algoritmos, Lorena, la época de la automatización, etcétera, etcétera, que sería precisamente ya la realización absoluta de este proceso
sostenido de abstracción o de expropiación del mundo. De expropiación del mundo. Un proceso sostenido en que el mundo ya no es meaningful o significativo respecto de la practicidad que orienta a la existencia del Dasein para hacer al mundo habitable, ¿cierto? Sino que ahora el mundo está totalmente extraído de esa experiencia originaria, por así decirlo, y se nos devuelve como facticidad, como dato, para el cual no tenemos categorías ni teoría. Y el que el mundo se nos devuelva de esta manera, como facticidad, como imposición, como lo real, etcétera, explica precisamente el hecho de que quedamos, por así decirlo, para usar el lenguaje de Stigler, quedamos subordinados a un nuevo proceso de proletarización. Un proceso de proletarización que termina por expropiar ya no solo, ¿cierto?, la plusvalía, sino que la misma posibilidad de entender o de establecer una relación compleja con el mundo. Porque ahí lo que dice Stigler, básicamente, siguiendo un poco la fenomenología del concepto de tiempo, ¿cierto? La fenomenología de la experiencia interna del tiempo de Husserl, ¿cierto? Creo que así el título se me olvida, ¿no? Pero lo que hace Stigler es que sigue la tesis de las retenciones primarias y secundarias y agrega lo que él llama las retenciones terciarias, ¿no? Entonces, básicamente dice, todos nosotros estamos configurados para algo así como un acervo de conocimientos que está producido por retenciones primarias, ¿cierto? Que son la forma en que el mundo nos es traducido nosotros en nuestra primera infancia, en nuestra socialización, retenciones secundarias que están dadas, ¿cierto?, por todo el horizonte de sentido que ocurre en lo que los sociólogos llaman socialización, la escuela, la enseñanza, etcétera, y retenciones terciarias que serían todo el dispositivo archivístico, monumental, ¿cierto? Que configuran los documentos de la historia, por así decirlo, las pruebas de la historia, digamos, ¿no? Entonces, lo que Stigler dice es que básicamente este proceso de que hemos llamado, siguiendo Heidegger y Bullack, expropiación creciente de la experiencia del mundo, en los términos de Stigler, equivale a un proceso en el que rigurosamente esas retenciones primarias, secundarias y terciarias quedan estandarizadas y simplificadas. Y esa estandarización de las referencias culturales y esa simplificación de las referencias culturales, ¿cierto?, reducen la complejidad de la experiencia del mundo, ¿cierto?, a unas cuantas organizaciones algorítmicas, ¿cierto?, que se traducen en algo así como una estupidización general. Para decirlo en un lenguaje más clásico, menos francés, digamos, diríamos que básicamente las operaciones tecnológicas lo que hacen es que nos reducen la complejidad de nuestra relación con la historia, ¿ah? Porque producen una versión más o menos estandarizada, ¿cierto?, y simplificada de los pasados, por así decirlo. ¿Y qué significa eso? Significa básicamente que en esta experiencia de proletarización derivada de la estupidización, gracias a la estandarización o gramatización, ¿cierto? Lo que resulta es precisamente no solo la expropiación creciente de la complejidad del mundo, sino también la expropiación de una relación abierta con la temporalidad. Me van siguiendo, ¿no? Porque quise poner todos los textos juntos, ¿no? Entonces, ¿a dónde llegamos? Llegamos al hecho de que estamos haciendo la experiencia de una nueva finitud. Una nueva finitud que no es la finitud que configura la experiencia del ser para la muerte heideggeriana, que está marcado por la posibilidad de la autenticidad como decisión de existencia, según Nancy, sino que estamos en un momento en que el mundo mismo es expropiado y se nos devuelve como un saber cierto de sí mismo. Entonces, eso es lo que me parece a mí importante de Labatut. Por supuesto, yo no creo que Labatut sea el único. Podría haber elegido, por ejemplo, Historia Natural de la Destrucción de Sebald para mostrar cómo la maquinaria de guerra de la Segunda Guerra Mundial anticipa el proceso de automatización militar, maquínica contemporánea, ¿no? Sebald, por ejemplo, en ese libro muestra que incluso después de que Alemania se rindió a las potencias europeas, los ingleses con los americanos decidieron igual bombardear las ciudades alemanas, la destrucción de Dresde, etcétera. Eh, ¿Por qué? Porque era más barato lanzar las bombas que desactivarlas y guardarlas. Esa es por supuesto, así lo estoy diciendo de manera muy vulgar, pero eso es lo que está tematizando ahí Ceval, ¿no?
o Alexander Kluge, en ese famoso texto que se llama Raids, que sería, ¿qué sería? Sería como campañas aéreas, Air Raids, ¿no? No sabría cómo traducirlo al español. Pero que tiene que ver con una larga tradición alemana de pensar, ¿cierto? Las tormentas de fuego, etcétera, ¿no? Pero a diferencia de Junger o de Kluge, Ceval muestra efectivamente que ya en el aparato militar de la Segunda Guerra Mundial comienza a predominar un criterio tecnocapitalista de viabilidad, ¿se dan cuenta? Más allá de la vida humana. Entonces, pero elegí yo a Labatut, producto de que está en el centro de la discusión y producto de que hace muy poco salió la película Oppenheimer y muestra precisamente ese secreto que todavía no hemos sido capaces de tematizar, que es precisamente el dato de que estamos haciendo la experiencia de una finitud que consiste en que tenemos las condiciones de posibilidad para el exterminio radical de la vida en el planeta, sino del planeta mismo, ¿no? Entonces, lo que hace Labatut, si ustedes se dan cuenta, es que muestra cómo en esta especie de acercamiento testimonial íntimo a la vida de von Neumann, la experiencia que hacemos es la experiencia de la progresiva expropiación del mundo, ¿cierto? A partir de su apropiación por una experticia técnico-militar que dispone de la finitud, es decir, que dispone de la decisión soberana de la sobrevida. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que la novela tematiza, más allá de sus méritos literarios, estilísticos, etcétera, ¿no? Pero lo que la novela tematiza es precisamente ese proceso radical de expropiación a partir de la configuración de una experticia técnico-científica militar que puede decidir perfectamente más allá de cualquier pataleo, de cualquier complaint, de cualquier crítica, ¿no? Y esa expropiación es la cancelación del mundo. Y esa cancelación del mundo es el cierre de la experiencia. Y entonces volvemos a la analítica existencial, que era el ejemplo con el que quería partir, ¿no? Si en Heidegger el Dasein se orienta al mundo, se arroja al mundo por su precariedad constitutiva, la que solo puede suplir prácticamente a partir de establecer una relación técnica que hace que el caos del mundo se convierta en un mundo habitable, ¿qué pasa si sustraemos de ese mundo? ¿Cierto? Se produce lo que un escritor argentino llamado Osvaldo Lamborghini llama inmundos cuerpos abandonados. La producción de un tipo de experiencia histórica que está marcada por la inmundaneidad, pero que también es, por supuesto, la inmundicia. Y que Lacan llamó pensamiento pestífero. Pensamiento pestífero, dice Lacan, es el pensamiento que creyéndose crítico del capitalismo no hace sino reforzarlo, porque no puede salir, porque no puede poner el mundo. Entonces, en ese horizonte, y con esto termino, la pregunta es si la izquierda puede pensar radicalmente este régimen de finitud o si sigue apostando con estructuras de temporalidad y utopía clásica. Si la práctica emancipatoria de la izquierda es capaz de salir más allá de la estructura temporal moderna o no. Para mí, un ejemplo claro está en el último libro, el penúltimo ya, de Catherine Malabou, que se llama Anarquismo y Filosofía. Ella me parece muy brillante, pero me parece que lo que ella quiere hacer es restituir la relación moderna entre filosofía y política, entre filosofía y anarquismo, sin preguntarse dos cosas. Una, ¿por qué darle a la filosofía esa responsabilidad? ¿Cierto? Si la filosofía es teoría, ¿cierto? ¿Por qué darle a la filosofía esa es teoría en la medida en que está configurada como historia de la filosofía, historia del pensamiento, no como práctica de pensamiento? Filosofía como práctica de pensamiento es pensamiento, por supuesto. Entonces la pregunta a Malabú yo haría sería, ¿por qué darle a la filosofía ese rol en relación con la práctica anarquista? Y por otro lado, ¿por qué es necesario restituir un concepto de teoría práctica constitutivo de la tradición moderna? ¿Cierto? Pero Malabú para mí es como uno de los horizontes más sofisticados, porque ella es capaz de integrar los desarrollos de la epigenética, el discurso histórico del anarquismo, una teoría crítica de la revolución, un análisis preciso de la lucha feminista, un trabajo con el exocerebro. O sea, produce una articulación muy adecuada para nuestro tiempo, sobre todo muy honesta, muy inteligente. Y sin embargo, a mí me parece que, al igual que lo que hemos venido diagnosticando con la cloud, etcétera, llegan a un momento radical en el que la única salida es la restitución de un tipo de relación entre teoría y práctica que presupone de manera involuntaria una estructura de la temporalidad o una estructura de la finitud en la que ya no estamos nosotros mismos domiciliados. Y entonces hacerse cargo
del antropoceno, del capitaloceno, no tiene tanto que ver con una cuestión conceptual, sino con la posibilidad de hacernos cargo de ese nuevo régimen de finitud, ese nuevo régimen de finitud. Y no en un sentido ingenuo, no en un sentido ingenuo, porque hacerse cargo de este nuevo régimen de finitud no significa hacerse cargo del fin del mundo. Yo diría el fin del mundo otra vez, porque el fin del mundo es precisamente algo frecuente. La experiencia europea de crisis por la disolución de la OTAN y por el abandono de Estados Unidos de las alianzas clásicas de los últimos 80 años es una experiencia local que se promociona como crisis epocal, pero es una experiencia local. El fin del mundo ha ocurrido mil veces. El punto de partida de la reflexión sobre el barroco de Echeverría es que las comunidades indígenas mexicanas del siglo XVI han hecho ya la experiencia del fin del mundo. El punto de partida del afropesimismo consiste en mostrar que para las comunidades africanas trasplantadas a la fuerza a los campos algodoneros de Estados Unidos, esas comunidades ya han hecho la experiencia del fin del mundo. Por tanto, la experiencia del fin del mundo es frecuente, es usual. Yo no me refiero a eso, me refiero a la estructura compleja de la relación entre finitud y existencia, ¿cierto? Y esa relación compleja entre finitud y existencia es lo que queda articulado a partir de pensar qué significaría hoy en día un discurso crítico de izquierda o un discurso, cierto, integral de derecha en el horizonte del antropoceno, en el horizonte de la crisis epocal. Eso, esa sería la cuestión, ¿no? Y ahora lo último que puse ayer fue dos textos, uno de Agustín Laje, que es un teórico, no quiero decir ideólogo en sentido peyorativo, ¿no? Es un intelectual orgánico de la nueva derecha latinoamericana, ¿no? De la nueva derecha, de lo que se llama también una derecha sin pedido de disculpas, o lo que también se conoce como los paleoconservadores, ¿no? Que son los que critican a la derecha neoliberal por ser blanda, por haber quedado presa del discurso cultural de la izquierda progresista y quieren volver a figuras fuertes, digamos, ¿no? De autoridad, etcétera, ¿no? Entonces Laje se mueve ahí entre medio de esas dos cosas. Pero lo interesante de Laje es que Laje no solo es muy influyente, porque organiza, ¿cierto?, una serie de actividades culturales, tiene un blog que sigue como 3 4 millones de personas, que es impresionante, ¿no? A mí me gustaría que yo tener más de 5 estudiantes en una charla y estos tipos que hablan de esto tienen 3 millones de seguidores, imagínense, estamos perdidos. Pero, pero aparte de eso, el tipo está detrás de la campaña de Milei y está detrás de la reorganización de los grupos de derecha en Chile, en Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante leer porque es un tipo con pretensión teórica, o sea, realmente se juega en un libro, se juega a posiciones, ¿no? Tiene varios libros, pero este, el que les puse yo, que se llama La batalla cultural, es muy bueno porque permite entender, ¿cierto?, la forma en que las nuevas derechas se apropiaron del esquema gramsciano, no de Gramsci necesariamente, que ser cuidadoso, no se trata de que Gramsci se reduzca a esto, pero hay un esquema gramsciano que puso de moda el compromiso histórico y el eurocomunismo y que tiene que ver con entender que la política se dirime en el campo de las luchas culturales por la hegemonía. Y ese granchismo, ese modelo granchismo, exonerando a Gramsci de esta culpa, lo entendió esta derecha y entiende que efectivamente la batalla cultural es fundamental y por eso reintroduce en el campo de batalla una disputa, ¿cierto?, por valores esenciales contra la izquierda woke que ellos llaman, ¿no? Y el otro es un señor francés muy importante que se llama Alain de Benoit. Este señor lo puse ahí porque nos permite hacer un vínculo entre lo que se llamó la revolución conservadora alemana, ¿cierto? Que esta es la famosa contribución de un filósofo austriaco que caracteriza el nacionalsocialismo como una revolución conservadora, ¿cierto? Es decir, era revolucionario y conservador a la vez, ¿cierto? Pero después hubo un debate y alguna gente decía que el nazismo no era la revolución conservadora. El nazismo fue una revolución del capital y una revolución pasiva, diría Gramsci, y que la verdadera revolución conservadora es la que configura la tradición de la derecha más sofisticada de la Alemania de las primeras 3 décadas del siglo XX, ¿no? En las que estaría gente, qué sé yo, incluyendo Heidegger, digamos, ¿no? Con su famosa jerga de la autenticidad, según Adorno. Pero este señor retoma la tradición de lo que se llama la revolución conservadora y la actualiza respecto a los problemas de las sociedades europeas contemporáneas.
Entonces, cuando él escribe este libro, que es un libro temprano, que se llama Para una nueva derecha, me parece, ¿no? Que lo puse también ahí para la lectura, lo que él está pensando es la necesidad de refundar una agenda de derecha que responda no solo, ¿cierto?, a las nuevas coordenadas del debate político y cultural, sino que también al fenómeno de transformación geopolítica del mundo en el periodo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial. Coordenadas que, entre otras cosas, ponen en cuestión la misma idea de Europa. Entonces, es una derecha europeísta y, por tanto, anticipa lo que se va a llamar en los 90, ¿cierto? Una derecha etno-identitaria. Entonces, y claro, Alain de Benoit no solo fundador de la nueva derecha francesa, sino también un miembro destacado de un grupo de pensadores de derecha que se llama Grece, como Grecia, Grece, ¿no? El grupo Grece. Y este grupo, que es el grupo sobre civilización y cultura, ¿cierto? Es un grupo que recupera la tradición, ¿cierto? Del pensamiento europeo, la tradición identitaria cultural europea, ¿no? Pero es muy importante porque este etno, ¿cierto? Este etno-identitarismo, etnoculturalismo, ¿cierto? Político, es replicado desde Rusia por un teórico muy importante para las nuevas derechas, muy sofisticado en cierto sentido, que se llama Alexander Dugin. Y Dugin tiene un famoso libro que se llama La Cuarta Teoría Política, ¿cierto? Donde trabaja en esta noción de una especie de nacionalismo etnoidentitario, pero ya no como Alain de Benoit, desde Europa hacia el mundo, sino ahora desde la situación histórico específica euroasiática. Y, curiosamente, Dugin lo hace a partir de una lectura muy sistemática y muy inclinada de Heidegger. Es decir, que transforma el problema de la existencialidad del Dasein en una cuestión etnoidentitaria relativa con las diferencias culturales producidas por diferencias regionales o geográficas, digamos, ¿no? Entonces, eso configura el marco de lo que hoy en día son los grupos de derecha, más o menos, ¿no? Porque hay muchas variantes, ¿no? En la última semana vamos a trabajar un poquito con las derechas norteamericanas, ¿no? Pero quería mostrar de dónde vienen estos grupos y qué es lo que están diciendo, porque lo importante es que todas estas nuevas derechas tienen un análisis crítico de la modernidad, tienen un análisis crítico de la sociedad del espectáculo, tienen un análisis crítico de los medios de comunicación, tiene un análisis crítico del liberalismo clásico, ¿cierto? Y entonces son realmente atractivas en ese sentido, ¿no? Son atractivas porque parecen de una u otra forma haber logrado producir un verosímil crítico del mundo que casi nunca tenían, ¿no? Históricamente era la izquierda la que parecía ser el lugar político que tenía el monopolio de la crítica del mundo, ¿no? Pero estas nuevas derechas son nuevas derechas críticas también. Entonces, eso también debería llevarnos a la pregunta de cuál es el estatuto de la crítica hoy en día, digamos, cómo circula, etcétera, ¿no? En fin, entonces estas últimas semanas que nos quedan, que ya es poquitito, vamos a trabajar con estos discursos de derecha y la última semana vamos a hacer una conversación sobre la derecha norteamericana. Quizás voy a detenerme un poquito más en Trump y en lo que vamos a llamar el nacional populismo para mostrar de que es una variante al interior del neoliberalismo, no es una excepción. El antiglobalismo de la nueva derecha norteamericana no es una excepción del neoliberalismo, sino que es uno de sus resultados posibles. En el entendido en el siguiente entendido, en el sentido de que Estados Unidos, desde Ronald Reagan hasta Trump, ha tenido ininterrumpidamente administraciones neoliberales, más allá que sean demócratas o republicanas, ininterrumpidamente ha tenido administraciones neoliberales. Pero eso nos va a demandar hacer la diferencia entre lo que se llama el ordoliberalismo, el neoliberalismo americano, Chicago, Harvard y el neoliberalismo más estandarizado europeo, etcétera, y mostrar la singularidad del aparato militar, político, económico norteamericano y su forma de operar en el mundo, ¿no? Pero eso es por el final. Entonces ahora básicamente nos queda leer un poquito de la derecha y seguir avanzando. Ahora, preguntas. Tal vez yo tengo una. Es, sí, regresando un poco como a
que también me pusiste ahí en el comentario en el foro y, y es algo que me interesa saber Ujú, qué dice Biolac y qué pensarías tú, porque creo que en este planteamiento de Biolac, al menos lo que se puede ver en estos textos que como dices son más, o sea, no son sus libros más densos, académicos y demás, parece que él presenta a la abstracción como... Sí, porque me gustó mucho como todo ese planteamiento del ser humano como negantropo y como este de que la abstracción es como el poder de negación que abre como una brecha entre lo humano y lo natural, que bueno, también eso es otro término disputado, pero como que en su planteamiento que también está muy heideggeriano eso, pero me gustó como también lo engancha con toda esta cosa del sujeto automático, pero hay como una idea de que la abstracción inaugura, o sea, él lo dice, ¿no? La abstracción es destrucción, y entonces hay como una idea de que la abstracción en sí, o sea, o que como, incluso parece que hay como una teleología propia de la abstracción, o sea, que del momento en el que el ser humano pudo instaurar esta negatividad, se inauguró algo que lleva a, sí, la tecnociencia, el antropoceno, bla, bla, y como que siento que no sé si lo hacen los libros, como también explora como esa ambivalencia de la abstracción que también es o sea, solo para decir que tiene como ese tono muy heideggeriano, como de que la abstracción inaugura esta trayectoria que lleva a la destrucción sin tampoco también explorar como la ambivalencia y la abstracción como también una herramienta que puede también ser generativa y demás, ¿no? Entonces, como que también cuando creo que también eso puede verse, al menos en estos artículos, en cómo entiende lo digital y la tecnología y ujú. los algoritmos como algo así, muy casi maligno, ¿no? Entonces, siento que ahí no sé cómo lo plantea en sus libros o no sé también cómo lo pienses tú y dices que eso es en el libro de Max Mag... Heidegger y la época de la técnica. Ah, ok, pero no está traducido, ¿verdad? No, no. Ah, pero no, si tendrás el PDF y Sería sí. bueno, pero lo que tengo son los Kindle, que no se pueden traficar, pero en Ah, Amazon bueno, están a la venta como Kindle y se leen fácilmente en el Kindle, porque si te ah, quedas bueno, pegado en una frase, cualquier cosa, el Kindle mismo te lo traduce. Yo, bueno. yo diría que los importantes de él, voy a contestar esto, Jorge, y de ahí abro contigo, ¿ya? Lo importante, lo que yo he leído, que conozco, es esto de la época de la técnica y los libros, los dos tomos de Metafísica del Antropoceno. Y claro, en la época de la técnica, es que el problema es la palabra extracción, ¿cierto? La palabra extracción, que aparece en estos artículos, pero que es una operación compleja, digamos, ¿no? Y dependerá si entendemos extracción como expropiación, como codificación, como sistematización, como formalización, incluso como gramatización, ¿cierto? O no, digamos, ¿no? Pero en el fondo, lo que pone en escena Biolac es que en esta analítica existencial heideggeriana, esta relación constitutiva del Dasein con el mundo supone siempre un proceso de abstracción, porque sin abstracción estamos en el caos de la física, ¿cierto? Pero este proceso de abstracción, ¿cierto? Es inmediatamente relevante para la existencia del Dasein. Y cuando esa extracción que es inmediatamente relevante, porque es constitutiva de la existencia, es formalizada o expropiada, es cuando caemos, ¿cierto?, de esa experiencia constitutiva en una experiencia derivativa. Yo tengo preguntas con eso, por supuesto, igual que tú. Yo me pregunto si esto no es lo mismo que la enajenación, por ejemplo. Por otro lado, yo tengo la impresión de que el punto está ahí, digamos, ¿no? En que Biolac está interesado en esta narrativa para dar cuenta del proceso, ¿cierto?, de abstracción propio, ¿cierto?, de lo que hoy en día llamamos la gubernamentalidad algorítmica o las lógicas, ¿cierto?, algorítmicas de estandarización cibernética de la experiencia, es decir, la operación cibernética de reducción de la complejidad y de conversión de la experiencia en información, en data, digamos, ¿no?
Yo creo que ese es el dato que él trabaja, ¿no? Este es el dato. O sea, por eso él habla no de solamente de neoantroceno, ¿cierto? Siguiendo un poco a Stigler, ¿no? O de antropoceno, sino que también habla de nooceno. Se dieron cuenta de esa categoría, ¿no? Que es, digamos, esta configuración casi atmosférica de una virtualidad maquínica, ¿cierto? Que, en la cual ya, por supuesto, la extracción es constitutiva. Y entonces a partir de constatar, ¿cierto?, el predominio del nuevo seno, él va mostrando hay algo así como lo que podríamos llamar una deriva histórica. Ahora, la sospecha que tengo yo, y que creo que es la misma tuya, es que esta deriva restituye no solo un esquema arqueoteleológico, es decir, un momento original y ahora su destinalidad, sino que también restituye de una u otra forma algo así como la promesa de una experiencia realizada, una experiencia de plenitud que habría sido extraviada en la historia. Y eso también es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque la tradición marxista, esto es la idea de erinerum o reconciliación, es decir, la idea de que efectivamente la enajenación es superable a partir de una reconciliación del sujeto con la naturaleza, con el objeto, etcétera, digamos, ¿no? Y esa promesa de restitución o de plenitud restituye toda la metafísica del sujeto, por así decirlo, ¿no? Eh, pero entonces sí, yo creo que hay que seguir trabajando ahí. De manera histórica, en la época de la técnica, él va a plantear que el momento que gatilla estos procesos de atracción es la configuración de la ciudad, la experiencia urbana como experiencia histórica, material, que permite la formalización de la experiencia práctica del design en su coexistencia con el mundo, hacia una formalización y matematización que finalmente lo que hace es que organiza y distribuye la misma existencia del design de acuerdo a presupuestos de planificación o de racionalidad urbanizante, es decir, técnica abstracta, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que ahí se abre una cuestión central. Y lo último que diría yo, Alan, es que por el lado de la automatización es interesante porque hay dos lecturas distintas aquí. Hay una que es la hegeliana alemana, digamos, que restituye al capital como el sujeto, digamos, ¿no? El capital es el sujeto del proceso histórico. Y por tanto, todo lo que estamos presenciando no es sino un momento de negatividad interna en la configuración misma del capital como sujeto, ¿cierto? Y que está basado en la tesis de la automatización, de una u otra forma, ¿no? Pero la otra lectura, y me parece que esto es lo central del Robert Kurz, ¿cierto? Y del Hape, pero más del Kurz, sobre todo la sustancia del capital o el colapso de la modernización, es que lo que ellos están diciendo básicamente es que el proceso de automatización lo que genera es una crisis del concepto de trabajo. Y esa crisis del concepto de trabajo impide la tesis de la autovaloración del trabajo de los autonomistas o de los marxistas y muestra al trabajo como la condición sacrificial propia del capitalismo. Entonces, Kurz dice, los socialismos reales entendieron todo mal. En vez de entender que había que destruir el trabajo, lo convirtieron en la bandera de lucha para superar el capitalismo, sin darse cuenta que estaban superando capitalistamente al capitalismo, porque seguían afincándose en el trabajo. Ahora, pero más allá de esa abstracción, el punto ahí es que para Kurz y para los demás, el trabajo se convierte en un problema en la medida en que ellos basan su análisis en lo que se llama la transformación del capital orgánico o la transformación de la composición orgánica del capital, cuando se dan cuenta de que el desarrollo científico-técnico permite hacer mucho más eficiente la extracción de plusvalía y hace que sea cada vez más prescindible el trabajo producto de la automatización. Y esta prescindencia del trabajo implica dos cosas. Por un lado, el crecimiento ostensible de lo que se llamaba en la economía política marxista el ejército industrial de reserva, que entre otras cosas hoy en día es un ejército industrial global inalcanzable, digamos, o sea, el paro estructural es notorio, digamos. Pero por otro lado, y esta es la parte que me interesa a mí, la automatización también genera una crisis del salario. ¿Por qué? Porque precisamente como hay menos puestos de trabajo, porque el trabajo mismo es prescindible, entonces se hace cada vez más factible, digamos, mantener el salario social necesario bajo porque hay competencia con el ejército industrial de reserva. Pero si el salario se mantiene bajo, entonces no hay poder adquisitivo. Y si no hay poder adquisitivo, se produce una crisis cíclica del capital. Esa es la apuesta de Kurz. Entonces la apuesta de Kurz no es solo filosófica teórica, sino que en términos económicos lo que él está dando cuenta es de que hay un empobrecimiento de la capacidad de consumo del trabajo producto de un empobrecimiento del salario mínimo que afecta el rol que el trabajo tuvo en la dinámica del capitalismo.
en el entendido de que el capitalismo, más allá que se sea sujeto hegeliano o no, es un sistema que no puede sino permanentemente crecer, porque cuando el capitalismo no crece está en crisis. Pero ese crecimiento tiene un límite ontológico, ¿cierto? Y ese límite ontológico es precisamente la composición orgánica del capital, que implica que el trabajo cada vez pesa menos. Ese es el análisis de ellos. A mí me parece interesante ese análisis porque no solo va en contra de la tesis de la autovaloración, sino que también muestra cómo el límite histórico del progresismo y del marxismo oficial estuvo siempre en la posibilidad del trabajo, digamos, cuando en realidad de lo que se trata es de otro tipo de práctica política. Decía eso no para corregirte, sino para decir que está la tesis de la autonomización o de la automatización, ¿cierto? Donde el capital es el sujeto, y conozco un montón de gente, hay un chileno ahí que es Pablo Pulgar, que me parece que es muy bueno, hacen todas esas cosas, pero después hay otro grupo que trabaja este otro proceso. A mí me interesa este otro proceso porque tiene que ver más que nada con precisamente la transformación de la composición orgánica, digamos, ¿no? Pero eso, y yo comparto las dudas, o sea, yo tengo la impresión de que lo que justifica a Piolac es que él está haciendo esta narrativa para explicar una sensación del presente, digamos, ¿no? Esta sensación del presente, a la que él le identifica con la idea, ¿cierto?, de la noósfera y de una nueva finitud, de alguna forma, ¿no? La nueva finitud es una cuestión que inventé yo, pero que él está poniendo en escena ahí, digamos. Pero todavía quedan preguntas, por supuesto, preguntas ahí que son muy centrales, ¿no? Así que de acuerdo. Eh, Jorge, Sí, hola, buenos días. buenos días. Bueno, ahí se la perdieron los compañeros que no llegaron, ¿no? Porque está una buenísima sistematización de lo que hay y pues a partir de lo que tú analizas, digo, porque sería injusto decir, no, pues un gran resumen, ¿no? Pues hay mucha profundización, ¿no? En lo que vas marcando ahí, ¿no? Y la verdad sí apoya un montón porque va quedando más claro, ¿no? Digo, más allá de que yo soy deudor de Bueno, unas aportaciones en el foro, ¿no? Ahí trato de mantenerme al día, pero sobre todo retomando esta línea que estás señalando ahorita, pues a mí me parece o me confirma, no en un sentido del dogma, ¿verdad? De lo que quiero creer, ¿no? Pero sí en el sentido de la pertinencia del análisis sobre, pues, los fenómenos de un capitalismo en crisis, ¿no? No tanto el dato empírico o cómo registrarlo, sino en el sentido metodológico, ¿no? De cómo acercarse a esos fenómenos estructurales, ¿no? Y ahí hay algunas cosas, ¿no? Que quisiera rescatar sobre eso, por ejemplo, ¿no? Eh, no es lo que haces, pero sí es lo que de repente aparece en varias lecturas y otros análisis, ¿no? Como una renuncia a la parte estructural, la parte material, ¿no? De decir, bueno, si la lucha de clases no reconocemos que es el motor de la historia, eh, el capitalismo en sus formas clásicas ya no existe, la clase obrera, tal como la vio Marx y Engels en el siglo XIX, ha dejado de ser el sujeto, ¿no? Yo considero que en esa medida se va quitando, ¿no? O se va renunciando a un potencial crítico, ¿no? Donde precisamente a partir de tendencias como esa que decías, de la elevación de la composición orgánica de capital, es difícil, ¿no? O sea, diríamos, es como irrefutable, ¿no? O sería medio solipsista el asunto si dijéramos, pues no hay que entrarle por ahí porque el Marx clásico ya no se explica nada, Lenin, etcétera, etcétera, ¿no? Yo ahí quisiera retomar mucho a Henrik Grossman, ¿no? Que a mí me parece que ha sido como relegado, que fue, por decirlo así, del primer Frankfurt, ¿no? Y por algo ya no continúa ahí, ¿no? Pues bueno, se fue por el lado comunicacional, filosófico, cultural, etcétera, ¿no? Entonces Henrik Grossman queda al margen y él plantea que efectivamente sí en los escritos, bueno, en el Capital sobre todo, aparece la posibilidad del colapso, ¿no? Entonces, pero no es una cuestión metafísica o teleológica, ¿no? Simplemente va a ser una deriva de esta desvalorización del capital y esta imposibilidad de reincorporar al trabajo a los procesos productivos, ¿no? Entonces, yo considero que si se renuncia a este tipo de análisis, efectivamente nos quedamos un poco caminando con pies de barro, ¿no? wow, claro. Mucho, sí, pero mucho del marxismo fue en los
60, 70, aparte de esto que dice del eurocomunismo, dice Atilio Boró, ¿no? Se refugió en la estética, ¿no? Entonces, ¿cuál era el mundo material? Ya no estaba la respuesta, ¿no? O sea, ahí, pues fue sobre todo la corriente neoliberal la que conquistó, ¿no? Ahora sí, a la economía como ciencia, etcétera, ¿no? Y ahí la duda que me queda, ¿no? O un dejo más bien, ¿no? Si no, todos estos estudios que desdeñan, ¿no? O sin decirlo, yo pienso que también incurren en su propia crítica de ya superaron al marxismo, ¿no? Entonces, superar el marxismo es como derogamos las categorías, reseteamos, ¿no? Y a partir de ahí nos reencontramos con el mundo de otra manera, ¿no? En ese reencuentro yo noto así con muchos rasgos nihilistas, ¿no? Como la imposibilidad, ¿no? De conocer qué está pasando, ¿no? O sea, sobre esta figura que decías, ¿no? De los partulanos, ¿no? Claro que es muy rápida, ¿no? Es muy vertiginosa la transformación que hay para osificarla en unos esquemas y decir, pues simplemente metemos la realidad acá o acá o acá, ¿no? Pero eh, esa indeterminación, pues también impide, ¿no? Regresar a la cuestión material y lo que había puesto en uno de mis comentarios, ¿no? Si no será también otro determinismo, o otro reduccionismo, ¿no? O un regreso kantiano a la imposibilidad de conocer, y la imposibilidad de conocer es la imposibilidad de transformar, ¿no? O sea, esta cuestión de todo lo sólido se desvanece en el aire, también llevada a límites como no podemos fijar nada, ¿no? Claro, yo entiendo, ¿verdad? Que tú no estás en la línea de las cuestiones se tienen que fijar, etcétera, ¿no? Pero tampoco en negar que es esta riqueza metodológica, si no la vemos como un esquema muerto o aplicable a cualquier situación, sí tiene un potencial, ¿no? Muy fructífero de dar cuenta, ¿no? Bueno, las dos últimas crisis del capitalismo, por decirlo así, porque no ha salido de la crisis, es como una crisis dentro de la crisis. Y cómo administrarla, bueno, Europa ya tomó la decisión de administrarla a través de la guerra, a través de aumentar el gasto militar, ¿no? Sí, claro, también debe llevar a otro tipo de cuestiones, ¿no? Como esto que señalas de la finitud. Ahí me pareció muy importante todo esto que planteó Stigler, ¿no? Yo lo vería así, ¿no? Es como una explotación de la libido, ¿no? Como una apropiación, ¿no? Por parte del capital. Y ahí también, ¿no? Se han elaborado otro tipo de categorías. Bueno, él propone la proletarización del consumo, ¿no? Hay otras, el precariado, el cognitariado, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego como que este desfile de categorías, ¿no? Eh, no, yo lo veo así, ¿no? No permiten tener un hilo común, o lo que decías, y es quiero llegar finalmente, ¿no? La posibilidad de, ¿y cuál es el potencial crítico de la izquierda ante estos nuevos fenómenos, ¿no? Si nuestra respuesta, ¿no? Yo me sumo en esa militancia, es esta evanescencia, esta imposibilidad, ¿no? De tener categorías un tanto más permanentes. No es mucha la posibilidad crítica, o es problematizar, abrimos el problema y nunca lo cerramos, ¿no? O no encontramos una salida. Yo honestamente no le veo problema decir, es que sí se necesita un programa, ¿no? Bueno, un poco lo dice Chantal Mouffe, ¿verdad? Es el de la, el regreso de la categoría pueblo, ¿no? Etcétera, etcétera. Y ahí tienen un planteamiento muy claro. Eso, pues no sé cómo lo veas tú, son un poco mis reflexiones, mis dudas y pues mis posturas, ¿no? Y gracias. No, adelante, Jorge, muy bien. Yo creo que el curso está perfecto, porque te está haciendo esbozar toda tu sospecha y también tu desazón con respecto al panorama de debate, digamos, ¿no? Y me parece que ese es el trabajo de pensar. Pensar no es estar de acuerdo. Estar de acuerdo, dice Nietzsche. Nietzsche tiene una frase muy linda, ¿no? Cuando dos pensadores están de acuerdo, uno está pensando, digamos, ¿no? Por tanto, no se trata de que... Por eso le decía yo, esto es una escena de encuentro, de discusión, de lectura, de intercambio,
donde todos nos vamos con distintas cosas, digamos, ¿no? No es un modelo universitario doctrinal, digamos. Yo creo que en lo que tú estás diciendo hay varias cosas. Algunas están formuladas a nivel sintomático y otras son problemas bien específicos, ¿no? La cuestión sintomática es muy obvia. Tú tienes un desazón, una especie de insatisfacción con la complejidad teórica y con la proliferación problemática que no tiene asidero, que no permite organizar o orientarnos en el mundo, digamos. Cuestión que sí existía aparentemente antes, ¿no? Cuando teníamos una lectura de la historia y una lectura de los procesos que estaba afincada en ciertos análisis, ¿cierto? Que llamamos materialistas, y que hoy en día parecen estar sustraídos. Eso produce, por supuesto, desorientación, incerteza, ¿no? Esa incerteza se ve multiplicada por lo que yo llamo saturación. La saturación es la forma en que la propia experiencia reflexiva está llena de referentes. ¿Ah? A nivel de esta conversación, por ejemplo, los nombres que yo fui dando para ir abriendo el debate, si es que tú no los logras ubicar en el debate mismo, termina produciendo un efecto de saturación. ¿Cierto? Y la saturación es la consecuencia fundamental de lo que hoy en día se llama la economía retencional o economía atencional, digamos, ¿no? Que es la idea de que siempre somos sujetos receptores pasivos de un conjunto de información que nos toma el tiempo, ¿no? Por tanto, esa experiencia de la saturación es una experiencia epocal, radical, digamos, ¿no? Y claro, claro, contra la saturación lo que uno quiere es un breakthrough, o sea, una apertura, un pliegue, una fisura por donde entra la luz. Eso solía ser, ¿cierto?, la política, solía ser el compromiso, la militancia. Pero ya no estamos seguros de eso, sobre todo porque la historia trágica de las militancias partisanas es la historia del fracaso, digamos, derechamente, independiente de que fue muy necesario en algún momento estar convencido de esas prácticas militantes, desafortunadamente estos procesos fracasaron. Después de la parte más bien genérica del desazón, yo creo que hay un par de preguntas que son muy pertinentes, por supuesto, ¿no? Que es la pregunta por la agencia, ¿cierto? Es decir, muy bien, somos expertos en diagnosticar la catástrofe que es el mundo hoy en día, ¿cierto? Somos expertos en eso. Pero ¿dónde afincamos la potencialidad de una transformación radical? ¿Cierto? Y eso sí es un problema delicado, ¿no? Porque es el problema de la agencia, pero lo diríamos en términos clásicos, es el problema del sujeto. ¿Cierto? El problema de la lucha política, ¿cierto? Y eso sí demanda otro seminario, porque lo que yo diría es que en Occidente existen dos tradiciones de pensamiento político. Una, a la que yo llamo ontopolítica, es decir, determinación ontológico-metafísica de la política, que entenderá la política siempre como conflicto central, es decir, como disputa por el poder. ¿Cierto? Desde la tradición clásica, ¿cierto? De la guerra, pasando por la lucha de clase hasta la teoría de la hegemonía. Ese concepto de política está estructurado en torno a la posibilidad de una disputa por el poder, ya sea para conservar el poder, ya sea para usarlo transformativa y revolucionariamente. Pero eso es un concepto ontopolítico. Y el otro es el concepto de una política anárquica, que entiende la política como concurrencia de una pluralidad contingente de la existencia y por tanto como una forma de hacerse parte de un común que no está afincado en una comunidad, en una identidad, en una sangre, en una lengua, sino que es la contingencia de una afirmación plural de la existencia y por tanto que supone a la política ya no como disputa por el poder. ¿Cierto? No está estructurada por el conflicto central y la lucha, sino que la política es la forma de concurrir de los hombres como plurales y singulares, como singulares plurales, a la existencia. Esas dos concepciones de la política están en el corazón del pensamiento occidental. Y como están en el corazón del pensamiento occidental, se mueven para un lado y para otro. A veces predomina una, otras veces predomina otra. A una la identificamos con una posición más conservadora, a otra una posición más radical, pero si pensamos bien, en realidad es más complejo el problema. La, la, la articulación que yo trabajo en particular de manera específica tiene que ver con la segunda concepción de la política, la afirmación de la pluralidad como contingencia de un habitar el mundo y no como disputa por el poder. Por eso mi punto de partida es poshegemónico y por eso mi punto de partida es infrapolítico, pero no necesita ser infrapolítico. Podría trabajar con la noción de pluralidad de Hannah Arendt, que me parece que es lo más sofisticado que produjo el siglo XX en este registro.
Independiente que Hannah Arendt haya sido apropiada por los conservadores y anticomunistas y todo lo demás, sigue siendo una pensadora fundamental. Pero eso es una cosa y otra cosa es lo que tú estás diciendo. Entonces, tus preguntas vienen desde el concepto de lo político como transformación, como posibilidad de intervenir, etcétera. Y en ese sentido son absolutamente legítimas. Y lo que yo diría es que no es que el pensamiento contemporáneo se olvide de la clase social o de la lucha de clase, sino que la misma facticidad del capital fue capaz de desplazar la centralidad del movimiento político. O sea, el siglo XX no es sino el siglo del compromiso de clase. Es el momento en que la inteligencia europea se da cuenta efectivamente del potencial de la revolución rusa y decide cambiar su estrategia. Esa estrategia le llamamos keynesianismo, pero la base material del keynesianismo es el crecimiento del consumo, es decir, es la seducción del potencial revolucionario de la clase obrera para que trabaje a favor del capital. Y entonces ese compromiso de clase se sostiene precisamente en el incremento progresivo del consumo que va desde los años 30 hasta la actualidad, bajo la figura de la famosa commodity consensus o el consenso en las mercancías del que habla Maristela Svampa en Argentina, ¿no? Y en ese horizonte general, la gobernabilidad neoliberal o la gobernabilidad del capitalismo clásico están basados en la captura del potencial radical de movimientos obreros a partir de la lógica del consumo como tecnología de dominio, ¿cierto? Entonces, esto no es lo que dice Stigler algo nuevo, esto es el siglo XX, esta es la respuesta que inteligentemente los economistas burgueses hicieron de la economía política y sobre todo hicieron del movimiento revolucionario que aparece, digamos, a principios del siglo XX. Esto independientemente de que el mismo proceso revolucionario ruso quedó truncado y supeditado a una lógica desarrollista, incluso nacional desarrollista, digamos, de carácter socioimperial, ¿cierto? Que hoy en día recién estamos en condiciones de poder empezar a pensar críticamente, digamos, ¿no? De sacarnos el lastre de lo que significó el marxismo occidental. Ahora, después hay otro problema, Jorge, y es que si es que efectivamente Marx es descartable o no es descartable. Yo creo que una crítica a Marx no es un pecado, es importante. Yo creo que cuando Arendt, en un texto del 53, que es el texto que continúa los orígenes del totalitarismo, pero que quiere reinscribir a Marx en la historia de la filosofía política occidental, muestra que Marx es el gran pensador de la materialidad del mundo moderno, porque es aquel que entiende el trabajo como el eje constitutivo de esta materialidad y sin embargo, en vez de radicalizar su análisis, lo devuelve a la filosofía y la historia, lo devuelve a la tradición. Yo creo que Arendt tiene razón en ese sentido. No creo que Marx sea un autor monolítico. Y ese es el problema con el marxismo. Como tú sabes, el marxismo no lo inventó Marx, el marxismo lo comenzó inventando y sistematizando Engels. Entonces, el problema con el marxismo es que el marxismo restituye una imagen monolítica de Marx. De hecho, las disputas al interior del marxismo occidental y de todas sus corrientes son disputas escolásticas por la interpretación del verdadero Marx. Entonces, ese es el problema con las escuelas de pensamiento. A mí me parece que algo parecido pasa con la deconstrucción, por ejemplo. No lo diría tan fuertemente, pero en la escena teórica contemporánea hay muchas generaciones de filósofos deconstructivos que se pelean entre ellos, lo mismo, digamos. Pero en la tradición marxista esto es mucho más fuerte porque tuvo un impacto político decisivo en el siglo XX, ¿no? Los movimientos marxistas fueron movimientos sociales, revolucionarios, etcétera, ¿no? Pero hay una disputa por la escritura sagrada. Entonces, la vuelta a Marx, esto que los alemanes llaman la nueva lectura de Marx, ¿no? Implica, primero, romper con el fetiche de Marx y segundo, entender que en Marx hay una obra histórica y que como obra históricamente constituida es dispareja. Y después de eso uno tiene que entonces empezar a pensar qué es efectivamente aquello que en la obra de Marx, en el análisis de Marx, sigue siendo relevante. Y en ese horizonte a mí me parece que hay tres o cuatro cosas que son absolutamente relevantes. No la lucha de clases, curiosamente. Yo no creo que Marx enfatice tanto en la lucha de clases, salvo los textos histórico-políticos primeros, desde el manifiesto hasta la lucha de clases en Francia, pero en el Capital esto queda convertido en el capítulo 53 del último tomo, o sea, no queda propiamente desarrollado. Pero lo que sí me parece fundamental en Marx es el análisis que tiene de la industria y la tecnología. Es Marx es el primer pensador de la técnica, dice por ahí Stigler.
Y tiene sentido porque resulta que recién hace poco es que se está circulando los famosos manuscritos. Hay dos manuscritos, uno del 51 que es que es una serie de notas de Marx sobre la incorporación de máquinas en la industria, y después los manuscritos del 61-63 que yo les comentaba, Dussel tiene una introducción por ahí y circulan, y que tienen que ver con la cuestión de la máquina. ¿Mm? Me parece que ahí hay una cuestión central que retoma lo de los Grundrisse del 57-58 y reaparece en el Capital, por supuesto, ¿no? Creo que eso me parece a mí que sigue siendo totalmente atendible. Segunda cuestión que me parece atendible es esta famosa tesis de la, de la pauperización progresiva de la clase obrera, ¿cierto? Y la concentración sostenida de la riqueza. O sea, hay una correlación entre una concentración sostenida de la riqueza que genera una pauperización permanente de la clase obrera, ¿cierto? Lo que llamamos precariato hoy en día. Pero ya en la lógica misma del análisis conceptual del capital propuesta por Marx, se establece esa correlación, porque el capital es tanto una ontología del presente, no es una teoría de la historia del capitalismo, es un análisis ontológico del capitalismo, y por tanto de sus posibilidades. Y entre esas posibilidades Marx prevé lo que él llama un momento de acumulación ampliada del capital, y ese momento de acumulación ampliada de capital, que Marx llama la instalación del capitalismo propiamente tal, es como se traduce, ¿cierto? Implica efectivamente esta concentración progresiva de la riqueza. Bueno, el año 2002, 2005, ya no recuerdo, un economista francés que se llama Thomas Piketty sacó un libro que se llama El Capital. No es un libro marxista, ¿no? Es un análisis económico convencional. De hecho, hay un debate muy lindo en YouTube entre Piketty y Alain Badiou, donde Alain Badiou le dice exactamente lo que tú me estás diciendo, Jorge, ¿no? En tu análisis del capital estamos de acuerdo, pero falta la agencia histórica. El marxismo se distinguía de tu análisis porque siempre apostaba por una agencia transformadora que era la clase obrera. ¿Cómo pensar eso hoy en día? Pero independiente de que Piketty no está pensando en esos términos, Piketty llega a las mismas conclusiones que están en el capital. O sea, la crisis contemporánea se deriva de la concentración de la riqueza, la pauperización de la existencia, el deterioro progresivo de la llamada clase media, la falta de movilidad social, el incremento progresivo de lo que se llama en inglés el gap o la brecha salarial, ¿cierto? Pero sobre todo la imposibilidad de movilidad social, dice él, ¿no? Porque la gran promesa del siglo XX del capitalismo es la movilidad social. Entonces, en ese sentido, yo creo que la analítica de Marx es fundamental, ¿cierto? Pero de la misma forma como Hannah Arendt o como Rainer Schurman han logrado volver a esa analítica, pero han criticado la dimensión ontopolítica, ¿cierto? Que apuesta por una determinada agencia, ¿cierto? Yo creo que es necesario hacer esta crítica. Ahora, pero fíjate bien, yo no creo que Marx se haya equivocado. No es un problema tan sencillo de error o acierto. Lo que yo creo es que él respondió a unas condiciones históricas con las herramientas que tenía en ese momento y que nos mostró una serie de posibilidades. El punto es no traducir a Marx a las coordenadas actuales, sino pensar como Marx. Esto significa hacer la analítica del presente y proceder de acuerdo a los elementos que tenemos ahora. No buscar cómo reemplazamos la clase obrera con un nuevo movimiento, con un nuevo sujeto histórico, porque eso es muy mecánico. Entonces, realmente lo que necesitamos es un análisis, por así decirlo, ¿no? Un análisis de la configuración material del mundo contemporáneo. Y yo creo que si no perdemos de vista eso, entonces las nociones de epocalidad, crisis, antropoceno, cibernética, etcétera, no van a quedar volando como mero mantra metafísico. Porque también estoy de acuerdo, hoy en día la palabra antropoceno circula como un mantra metafísico. La cuestión de la crisis climática funciona como un mantra metafísico, o sea, produce lo que acabo de llamar saturación. ¿Cierto? Entonces, la forma de ir contra esa saturación es otra vez picar, picar, picar piedra, es decir, articular órdenes conceptuales tentativos, Portulano, la escalera de Wittgenstein, como sea, pero ir sacando y armando, ¿cierto? Y entrando en relación con lo que está pasando ahora. Creo, sin embargo, que la última parte de tu pregunta es muy importante y tiene que ver con cómo nos relacionamos también con el pasado militante, con el pasado del marxismo.
Porque una cosa es el marxismo europeo, una cosa es el marxismo oficial, una cosa son los marxismos teóricos, etcétera, pero otra cosa es, por así decirlo, la historia encarnada de estas tradiciones de pensamiento. Sobre todo para nosotros latinoamericanos. Eh, ¿Podemos realmente hacer borrón y cuenta nueva? Sobre todo porque la tradición del pensamiento de los marxistas latinoamericanos no fue solamente una repetición del marxismo europeo, fue también una problematización de las condiciones históricas de la realidad latinoamericana. O sea, para mí los dos grandes debates fundamentales del marxismo latinoamericano fueron el debate sobre los modos de producción y el debate sobre la revolución. Y los dos son debates centrales hasta los años 60. El debate sobre la producción, estructurado en torno a la caracterización del régimen colonial y del capitalismo del siglo XX, y el debate en torno a la revolución, que nos permitía pensar si la revolución cubana era una revolución democrático-burguesa socialista, y que en el fondo era un debate sobre la relación entre revolución y temporalidad. Esos dos debates, independientemente que para mí, por supuesto, son debates situados epocalmente, pero esos son dos momentos en que la inteligencia marxista latinoamericana piensa de manera muy rigurosa. Y por supuesto, entre los autores de esta época encontramos gente muy brillante, que a la vez también es gente muy ortodoxa o gente que argumenta citando la Sagrada Escritura. Sin embargo, uno debería ser capaz de saltarse todas esas limitaciones y entender qué es lo que está en juego en esos debates. Y esa sería la tarea de las generaciones posteriores, pero no tuvimos esa tarea porque efectivamente después de los 60 vino un proceso general de contrarrevolución neoliberal que derivó, ¿cierto?, en la matanza de Tlatelolco, con los golpes de Estado del Cono Sur, en la Guerra Civil de Centroamérica, y del cual salimos, pero ya salimos con otro tipo de estilo intelectual. Salimos con las teorías culturales de la hibridez, a lo Canclini, con las teorías de las transiciones a la democracia, con las teorías de la globalización, etcétera, y quedó extraviado ese eslabón perdido. Entonces, la pregunta última, Jorge, que yo creo que está formulando ahí, es una pregunta muy buena y tiene que ver con cómo nos relacionamos con eso. No, no creo que sea un trabajo meramente filológico. Esto es de restituir la relevancia de esa tradición y recuperarla valóricamente, porque esos trabajos son universitarios, son académicos. Eso sería como seguir, seguir agrandando el archivo marxista latinoamericano. No, no es eso. Ahí donde menos marxista aparece la intervención, probablemente es más marxista de lo que parece. Precisamente porque hay una inteligencia contemporánea marxista latinoamericana que entiende su trabajo como el de una filología, ¿cierto?, restitutiva, que quiere recuperar el momento olvidado del marxismo latinoamericano y se dedica a hacer análisis histórico, todo eso está muy bien, pero no es suficiente. Lo que realmente uno tendría que hacer con ese momento histórico es entender cómo se confrontaron ellos con el momento histórico en el que vivieron para entender cómo tendríamos que confrontarnos nosotros de alguna manera, sacando algunas luces de ahí, cómo tendríamos que nosotros confrontarnos con el momento que nos toca a nosotros ahora, y no simplemente traer a los santos del marxismo latinoamericano al presente, porque entonces para eso preferiría otro tipo de iglesia yo, ¿no? Una un poquito más sensual, digamos, ¿no? Esta iglesia sacrificial del marxista universitario, de barba, de cuidado, ¿cierto? Que siempre está salvado o redimido porque tiene un saber específico de la historia. No, el problema es pensar ahora, eso es lo que yo creo. Y ahí es donde convergemos, Jorge. Yo creo que ahí es donde este curso sirve porque permite plantear preguntas y abrirnos hacia este tipo de reflexiones, ¿cierto? O sea, te digo esto porque no me gustaría que tú pensaras que yo estoy despreciando tus preguntas o desplazándolas. Estoy tomándolas en serio porque estoy mostrando que para eso es el ejercicio, para que nosotros nos planteemos estas preguntas. Preguntas que por lo demás yo también me planteé, porque vengo de una tradición de izquierda, de Chile, me crié bajo dictadura y en función de eso tuve que ir haciendo ajustes y abriendo mis registros, etcétera, ¿no? Pero, pero yo creo que es contraproducente imaginar de que con la simple restitución de los esquemas emancipatorios clásicos resolvemos el problema del presente. Tenemos una tarea mucho más delicada que esa. Creo que ahí es donde estamos, digamos, ¿no? Y ahí, por supuesto, estamos todos. No se trata de que haya un discurso maestro que nos vaya a orientar. Está por hacerse todo eso, ¿no? Alan, yo creo que igual tengo que responder algunas otras cosas más a tu intervención, pero quiero ver qué más vas a decir tú, porque yo tengo mi sospecha con la cuestión de la autovaloración, tengo mi sospecha con la cuestión del automatismo, y ahora me bajé el libro del Beverly Best, así que lo voy a echar una miradita ya que lo citaste, ¿no? A ver si te hago algunas preguntas. Lore, Gracias. Yo tengo una pregunta muy puntual, sobre la función de
del objeto transicional. Si me dejas, te comparto para ubicar la pregunta. Pues, para que me dejes compartir. Ya. Ok. Es específicamente en esta parte del objeto transicional, porque mi propuesta es el celular como un objeto transicional en donde nos vincula con todo este mundo de las redes que justamente está hablando esta propuesta, y también suscribirlo a esta parte de la transindividuación, o sea, cómo es que todo este parte algorítmica nos está generando a nosotros una afectación relacionada, donde no nos podemos nosotros desvincular del celular, pero al mismo tiempo nos atrapa en estas consideraciones que estás hablando o que estás mostrando en tu propuesta eh, de lectura. Ok, tengo una reunión a la una, así que voy a ser breve y después Sí. terminamos, ¿de acuerdo? Ujú, Pero la cuestión del investimiento libidinal o del investimiento erótico en el objeto, digamos, ¿no? ujú, Y que tiene que ver estrictamente con la economía libidinal del sujeto, es decir, con la relación entre apertura hacia el mundo y narcisismo, digamos, ¿no? Y en el entendido de que hay un narcisismo primario que es fundamental, digamos. Sin el narcisismo primario no hay individuación, digamos, no hay configuración, digamos, eh, de sentido del sujeto, digamos, ¿no? El punto es qué pasa cuando se produce la interrupción de la catexia o del investimiento libidinal en el objeto, ya sea por el duelo, por la pérdida, etcétera, ¿no? Entonces, necesariamente para no caer en el efecto de una disolución del narcisismo primario y un agotamiento del sujeto, ¿cierto? Un desplazamiento del sujeto, para no caer en lo que llamaríamos la melancolía, es necesario pasar del objeto perdido a un nuevo objeto en el que hacer el investimiento erótico. Y ese proceso es la configuración de un desplazamiento catéxico o desplazamiento de un objeto transicional. El objeto transicional cumple la función de un vector, ¿cierto? Que permite simbólicamente cerrar la producción de la individuación, porque te permite desplazarte y no quedar preso del hoyo de gravitación que implica la pérdida, ¿no? No quedar melancólicamente en puro deterioro. Ahora, cuando esa experiencia de reinvestimiento erótico, ¿cierto?, se multiplica infinitamente, entonces ya no tenemos la posibilidad de fijar la catexis y quedamos subordinados a la novedad del objeto permanentemente. Y eso también afecta el narcisismo, porque ya no es solamente que deteriora el narcisismo primario, sino que lo incrementa. Y ese narcisismo incrementado interrumpe el proceso de transindividuación, porque el proceso de individuación es consecuencia de la transindividuación. O sea, devenimos sujetos en relación con los demás. La categoría de transindividuación la saca de Simón, se me olvida, Gilbert Simondon. De ahí viene la categoría de transindividuación, ¿no? Entonces, lo que Stigler está pensando efectivamente es que en la crisis contemporánea lo que está ocurriendo tiene que ver específicamente con la interrupción de esos procesos de individuación y transindividuación a partir de una restitución del erotismo hacia el propio sujeto en vez de hacia el objeto. Y esa ujú, restitución del erotismo hacia el propio sujeto incrementa el individualismo, incrementa el narcisismo y suspende la posibilidad del vínculo social. La suspensión de ese vínculo social es la suspensión del cuidado. El cuidado es el modo esencial del Dasein, diría Heidegger, ¿no? Sorge, el cuidado por el mundo. Y la suspensión de ese cuidado eh, parece potenciar la experiencia individual, pero la reduce a una experiencia totalmente programada. El celular es la proliferación infinita de individuos atomizados, ok, sin capacidad de cuidado, sin capacidad de vínculo, sin capacidad de relación. Porque lo que tienen como restitución, ¿cierto? No es sino el propio reflejo de una individualidad arrojada al mundo, pero no al otro, al mundo del objeto transicional, al objeto específico, ¿no? Y en ese sentido, esa experiencia de atomización va contra el vínculo social, ¿no? Y lo interesante, porque aquí está el eje, ¿no? Es que a diferencia de Marcuse, que cita en la página anterior, y a diferencia de una cierta tradición freudo-marxista, para Stigler el deseo ya no es esencialmente emancipatorio. ok.
Es decir, el deseo puede ser perfectamente manipulable. Entonces, si el Claro, deseo es que el perfectamente algoritmo es manipulable, el que lo manipula, ¿no? claro, en ese sentido, de una u otra forma el algoritmo se constituye como una configuración deseante. Entonces, si el deseo no es esencialmente emancipador, entonces estamos en problema, porque si Marx muestra que el hombre no es bueno por naturaleza como quiere Rousseau, sino que es efecto de relaciones sociales históricas, uno tendría que decir, Stiglitz muestra que el deseo no es esencialmente emancipatorio, sino que está articulado a procesos materiales de producción y reproducción de sentido. Y ahí entonces es donde quiere inscribirse la economía política de Stigler. Tengo una reunión ahora con otro grupito, así que los dejo, pero muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Me llegaron como 6 correos de gente que preguntaba por la hora, pero yo puse esto muy claramente en todos lados, ¿no? Lean, sigan participando y voy a tratar de hacer una última reunión para que hablemos de la cuestión actual latinoamericana, Trump, etcétera. Bien relajado. ¿De acuerdo? Gracias, adiós. Muchas Gracias. gracias, Sergio. Hasta luego. Adiós.